Estoy bien. Sí, Ahí está, listo. listo. Bueno, comenzamos entonces con este nuevo seminario que es de contaminación física. Un poco es continuación de lo que venimos viendo con la parte de contaminación atmosférica. Y dentro desde el punto de vista de estudio de la física ambiental, sí está definida a grandes rasgos como la física que identifica los problemas ambientales. Cuando nosotros hablamos de física, generalmente la física abarca los estudios de toda la naturaleza, ¿sí? Todos los fenómenos que ocurren, y entonces dedicados especialmente a la parte ambiental, es lo que nosotros vamos a tratar de analizar y ver cuáles son justamente los problemas que ocurren con respecto a estos tipos de contaminación. Habíamos visto qué era la contaminación en sí, como para recordar, que era la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico, biológico, en lugares, formas y concentraciones tales que pueden ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población humana, perjudiciales para la vida animal o vegetal, o impidan el uso y goce normal de los materiales, propiedades o lugares de recreación. Nosotros habíamos visto la diferencia que había entre lo que era la contaminación y los contaminantes, ¿sí? Dentro de los agentes contaminantes, o como ejemplos aquí pueden observar, con respecto al aire, los tipos de contaminaciones que se pueden ver son los de polen, el smog, los gases de efecto invernadero. Con respecto al agua, agentes como el petróleo, los metales pesados, materiales orgánicos, ¿sí? Los cambios de temperatura que ocurren en este ambiente, y en el suelo tenemos metales pesados, pesticidas y también cómo afecta la temperatura. Cuando hablamos de contaminantes físicos, ¿sí? Nos referimos justamente a la presencia de determinadas sustancias que muchas veces sobrepasan niveles, digamos que son no aptos para el buen funcionamiento en general. Los contaminantes físicos son caracterizados por un intercambio de energía entre persona y ambiente en una dimensión o velocidad tan alta que el organismo no es capaz de soportarlo. Tenemos que con frecuencia es difícil establecer asociaciones que hay entre los contaminantes y los efectos, pero vemos que la actividad industrial o laboral particular determina justamente la cantidad, los tipos y las características de los contaminantes emitidos, ¿sí? Las sustancias contaminantes tenemos que pueden ser de naturaleza física, biológica o química, y puede aparecer en todos los estados físicos de la materia, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Cuando nosotros hablamos o queremos analizar este tipo de fenómenos, es justamente para ver qué es lo que ocurre, porque nosotros vemos diferentes tipos de contaminantes, pero ¿por qué? Vemos que el agotamiento progresivo de los recursos no renovables, ¿sí? Muchas veces se deben justamente al exceso que se tiene en cuanto al uso de estos recursos, y hablamos de recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo, que es el ejemplo más común que se tiene, que va a llegar en un momento en que se va a agotar, ¿sí? Y los impactos que también generan todo este uso, ¿sí? Las emisiones a la atmósfera, la producción de transporte y el consumo de energía también es una fuente de emisiones atmosféricas, ya lo vimos en el seminario anterior. La contaminación del agua y de los suelos, que se producen por vertederos que contaminan, ¿sí? Y muchas veces también perjudican
a la salud humana y a los ecosistemas. Tenemos la producción y el consumo de energía con respecto a los residuos, ¿sí? Que estos residuos muchas veces no tienen un buen tratamiento y por lo tanto generan un problema importante en el medio ambiente. La utilización del suelo en cuanto a la producción, el transporte, almacenamiento y consumo de energía. Fíjense que muchas veces para los aumentos de la población o debido al aumento de población, lo que se genera es también un aumento urbano y justamente se va haciendo uso de zonas que están forestadas, deforestación, por ejemplo, para la construcción de un barrio, de unas viviendas, y todo eso va generando, ¿sí?, una utilización del suelo, digamos, que no se repone. También está el tema de los cultivos. Vieron que por ahí hay cultivos que, entre comillas, podemos decir que se ponen de moda, ¿sí?, y comienzan a hacer uso de ese suelo. ¿Cuál es el cultivo que generalmente dice que es dañino y que ha crecido mucho? La soja. La soja. ¿Por qué? Porque inutiliza el suelo. La soja lo que tiene es que absorbe mucho, ¿sí?, todos los nutrientes del suelo y los deja después infértiles. Y bueno, y ese aumento, fíjense que Argentina creció muchísimo en cuanto a la producción de soja, y eso viene como consecuencia justamente el desgaste del suelo. También tenemos la parte de los ruidos, ¿sí?, las contaminaciones acústicas, que sí la vamos a ver en esta parte, y los impactos visuales sobre el paisaje, que también muchas veces la contaminación lumínica es importante, porque no solamente se trata de contaminación lumínica en sí, sino que ustedes saben que una iluminación no solo tiene que ver con la parte de la luz en sí, sino también muchas veces generan calor. ¿Cuáles son los factores de riesgos que se tiene con estos tipos? Lo hemos visto también, el cambio climático fundamentalmente, la disminución de la capa de ozono, los problemas de salud que acarrea todos estos tipos de contaminantes, y sobre todo en la parte, vimos, de la calidad del aire, ¿sí?, los problemas que podían producir respiratorios con respecto al tema de si la emisión de todos los contaminantes que tenían de todas las fábricas que veíamos, cómo podían afectar, la lluvia ácida, ¿sí?, y todo el cambio que se produce en la biodiversidad. Aquí esta imagen que tienen en la presentación es en la zona de un barrio San Jorge, en la localidad de Tinogasta. Ahí se ve que esto es una construcción en donde avanzó, todo esto es médano, avanzó, y detrás de estos árboles había un viñedo que también fue tapado por el avance continuo de la arena, ¿sí? Está avanzando, y bueno, todos esos son efectos que uno dice, bueno, estamos ahí en la zona de Tinogasta, digamos que no hay un crecimiento poblacional, pero sí cómo afecta, por ejemplo, la utilización del suelo que fue para el tema de la ubicación de los viñedos, ¿sí?, que hubo una deforestación. Fíjense que los arbustos, estos arbustos justamente que crecen ahí cercanos, digamos, en una zona seca, en una zona árida, también son limitantes, barreras naturales contra el avance justamente de los médanos. ¿Qué pasa? Muchas veces para la utilización de cultivo, o inclusive los efectos que producen el tema de las quemas, los incendios forestales,
también afectan el avance de este tipo de fenómenos naturales, ¿sí? La naturaleza es la principal barrera contra el avance que tiene justamente esta parte de médanos. Y al no tener ninguna barrera, porque se la sacó para el tema de los viñedos, y la quema que pueden ocurrir, ya sea natural o sea, digamos, intencional, que muchas veces hacen la quema de pastizales para que salga bueno el año que viene, producen estos fenómenos. Pero nosotros en esta parte vamos a ver los que están relacionados con la parte física, ¿sí? Los riesgos físicos son aquellos fenómenos que tienen factores ambientales relacionados con las propiedades físicas, tales como las temperaturas extremas, la radiación y el ruido, que son los temas que nosotros vamos a ver en este seminario. Bueno, estos sabemos que producen efectos nocivos tanto en las personas como en el medio ambiente, y todo depende de la intensidad y del tiempo de exposición que se tenga ante esto. Pero antes de eso vamos a recordar un poco el concepto de energía, ¿sí? Ustedes siempre ven que el término energía es una palabra muy común, relacionada muchas veces con el trabajo, muchas veces con la alimentación, con las actividades que uno realiza, ¿sí? Nosotros sabemos que la energía se puede presentar bajo diferentes formas, por ejemplo, las relacionadas con la energía mecánica y respecto al movimiento tenemos energía cinética, la posición energía potencial, ¿sí? Si analizamos las vibraciones que tiene, también tenemos energía mecánica. Después tenemos otro tipo de energía como la electromagnética, que la podemos ver desde el punto de vista de la radiación, y la energía calorífica o la energía térmica, ¿sí? Relacionada justamente con el cambio de temperatura. Esta energía térmica generalmente se la denomina calor, ¿sí? El calor es una forma de energía que es una transferencia que hay entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Fíjese que muchas veces el término de calor y temperatura se confunden, pero el calor es una energía, en cambio que la temperatura es simplemente el estado molecular que tienen o los valores que tienen el movimiento de las moléculas que generan, ¿sí?, este cambio de temperatura, y está involucrado el calor. ¿Cómo definimos el calor? Por el producto de la masa, ¿sí?, por el calor específico que es característico de cada sustancia, y la variación de temperatura, ¿sí? Los valores de calor pueden ser, y temperatura pueden ser positivos y negativos, pero ¿qué implica esto? Que si son positivos, el calor entra al cuerpo y aumenta su temperatura, y si son negativos significa que sale calor del cuerpo y disminuye su temperatura. Fíjese que un fenómeno natural que tiene el cuerpo para poder bajar la temperatura, cuando por ejemplo tienen fiebre, ¿cuál es ese fenómeno natural? Que el cuerpo solito disminuye su temperatura o trata de disminuir la temperatura. Cuando una persona tiene fiebre... Transpiración, profe. Bien, La transpiración. perfecto. La transpiración, si uno transpira y es como que el sudor lo que hace es que vaya evaporando, ¿sí? Y eso es lo que hace que disminuya la temperatura. Eso es, digamos, una reacción natural, una defensa natural que tiene el cuerpo para equilibrar justamente el sistema. Entonces, en nuestro planeta, ¿sí?, el calor es muy importante. Nos llega a través del sol, ¿sí? Es nuestra principal fuente de energía. Bueno, que no solo nos provee calor, también nos provee la parte de iluminación, ¿sí?
Y nos provee, bueno, ya vamos a ver después, el tema de la radiación. Cuando nosotros hablamos de contaminación térmica, ¿sí?, estamos hablando del cambio de calor que se produce en el ambiente, y este es resultado de una actividad humana. Fíjense que el calor, ¿sí?, está relacionado con las leyes de la termodinámica, y no sé si recuerdan un poco cuántas son las leyes de la termodinámica. Entropía, entalpía, energía libre. Bien, eso están dentro de la segunda, la tercera ley. Son 4, en realidad, las leyes, ya la vamos a ver después, de la termodinámica, ¿sí? Como esta contaminación térmica es derivada de la transformación de otras energías, porque el calor es una transformación, nosotros podemos generar calor de diferentes formas. Por ejemplo, si nosotros con una goma borramos, la fricción, el movimiento cinético que ejercemos genera calor. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un combustible y generamos una reacción en ese combustible, se puede prender fuego. Es decir, que tenemos diferentes tipos de calor, de generar calor, y entonces la contaminación térmica va a derivar de esas transformaciones de energía para generar el calor, ¿sí? El calor, recuerden que es una transferencia entre dos sistemas a diferentes temperaturas. Y la termodinámica es la rama de la física que estudia estas interacciones del calor con otras formas de energía. Dentro de la termodinámica hay 4 principios fundamentales, ¿sí? La ley cero, fíjese que es la ley cero de la termodinámica, en realidad es ley cero porque apareció después de la primera ley, como es anterior el concepto, por eso se lo puso ley cero de la termodinámica. Es el que dice, el que habla en general del equilibrio térmico. Dos objetos con distintas temperaturas intercambiarán calor hasta alcanzar el equilibrio. Esta primera ley fue muy importante justamente para poder contar con un instrumento de medición. En este caso, nosotros tenemos un cuerpo A que tiene una determinada temperatura, el cuerpo B tiene otra temperatura. Se ponen los dos en contactos y llegan hasta una temperatura X, ¿sí?, que es equivalente a la temperatura de un cuerpo C. Ese cuerpo C es lo que sería el termómetro, el sistema de referencia que se toma. Luego está la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahí es donde relaciona el tema de trabajo con la energía interna y con el calor, ¿sí? Después tenemos la segunda ley de la termodinámica. Esta es la ley que está relacionada justamente con la parte de que la energía no se puede transformar totalmente en otra sin pérdida de calor, y ese calor será, dice, más caliente al menos, bueno, esto está relacionado con la entropía, lo que nos dice es que tenemos un sistema, si ese sistema que nosotros tenemos es, digamos, es ordenado o desordenado, en base a eso, nosotros vamos a poder analizar o realizar ese estudio, ¿sí? O sea, la entropía es la cantidad de energía en una transferencia energética que no se puede usar para generar el trabajo. Y por último, tenemos la tercera ley, que en un sistema con temperatura cero absoluta, la entropía tendrá un valor mínimo que va a ser constante, es decir, que no es posible alcanzar una temperatura igual a cero absoluta, porque nosotros sabemos que la entropía, cuando se genera calor, por decirlo así, conlleva un aumento, un desorden, ¿sí?, hasta alcanzar ese equilibrio.
Bueno, estos son los principios necesarios para el estudio en general de la contaminación térmica, que es más bien como una introducción para hacer los análisis de los contaminantes, nada más. Las fuentes de energía que nosotros conocemos, las naturales, vimos que era el sol, pero también tenemos la parte del núcleo del planeta, ¿sí? Eso lo observamos en, por ejemplo, en la parte del calor, la parte de energía geotérmica que se puede analizar, ¿sí? Y también tenemos las realizadas por el hombre y las actividades productivas. Cuando hablamos de efectos de contaminación térmica, esto se debe justamente al exceso de calor en el ambiente, que genera cambios que impiden vivir en un hábitat, dice, durante mucho tiempo. ¿Cuáles son las principales causas en general de la contaminación térmica? Bueno, la parte de vertido de aguas calientes a los ríos y cauces, la generación de gases de efecto invernadero, energía en forma de calor disipada por lámparas incandescentes o focos, energía de calor disipada por motores de combustión interna, los cambios bruscos de temperatura que se pueden producir, y bueno, ahí se repite la que está arriba de los focos. Cuando hacemos el estudio en general, ¿sí?, de la contaminación térmica, nosotros tenemos que se produce, como dijimos al principio, mayormente por la generación industrial, ¿sí? Pero también tenemos la deforestación y el aire contaminado. Al incrementar la temperatura en la Tierra, lo que se produce son cambios climáticos drásticos y muchas veces afectan la extinción de la fauna, ¿sí? Si hacemos un ejemplo, un análisis en este punto, vamos a tener efectos en los ecosistemas acuáticos, en los ecosistemas terrestres y los efectos en el ser humano. Las temperaturas más cálidas hacen que en el agua exista un menor contenido de oxígeno disuelto. Y esto hace que muchos organismos acuáticos aumenten su tasa de respiración, consuman más oxígeno y por lo tanto aumenten su susceptibilidad a enfermedades, parásitos y, bueno, y los productos químicos. Por lo tanto, la temperatura es importante para el mantenimiento de los sistemas ecológicos, ¿sí? Y por eso, fíjense que si vamos haciendo ejemplos directamente de los efectos físicos, por ejemplo, en el ambiente acuático, podemos ver que la densidad y la viscosidad pueden cambiar, y esto va a causar una estratificación y un cambio en la mezcla vertical que tenga para la transferencia de oxígeno. La presión de vapor aumenta las tasas de evaporación y también tenemos la solubilidad que está directamente relacionada con la presión parcial a una temperatura dada bajo condiciones de equilibrio. Los efectos químicos que pueden producir, ¿sí? Tenemos que la velocidad de reacción se duplica, la actividad microbiana, ¿sí?, también aumenta, bueno, cambian la parte del sabor y el olor con respecto, digamos, debido a que se va agotando el oxígeno, se pueden acumular diferentes compuestos y tenemos que también hay de la demanda del oxígeno en distancias más cortas, una demanda de oxígeno con respecto a las descargas que se producen. Y también la parte biológica, por ejemplo, en los peces, afecta en las reacciones enzimáticas, bueno, en la reproducción, ¿sí?, en la producción de productos tóxicos. Dice que el rango de temperatura también dentro de los peces
se producen en estrecha y temperaturas embrionarias afectan la ocurrencia de la vida de los peces. ¿Por qué? Porque los peces son muy susceptibles a los cambios de temperatura y por lo tanto afectan todo su sistema, ¿sí? Y bueno, y se pueden producir diferentes, en cuanto a las plantas acuáticas, diferentes efectos en todo el sistema. Fíjese que en el año 2014 salió una noticia en Argentina que justamente la ola de calor produjo que cientos de peces mueran, ¿sí? Esto, bueno, afectó justamente a los bagres y sábalos, que es la foto que muestran acá, y fue registrado, bueno, en Buenos Aires, ¿sí? Que fue cuando se produjo altas temperaturas. Fíjese que ahí en Buenos Aires tienen el efecto de que no solo la temperatura aumenta, sino que también está muy relacionada con la humedad, ¿sí? No sé si alguien es de Buenos Aires, fue a Buenos Aires en verano, y pueden notar, sobre todo acá, nosotros somos del norte, tuve que ir una vez en enero a Buenos Aires y era insoportable y eran 30 grados. Y a veces uno ve el noticiero y dice, en Buenos Aires que está terrible porque ahí tienen 30 grados y nosotros acá tenemos 40 sin ningún problema, decía yo. Pero bueno, eso es porque allá, además de la temperatura, los afecta la humedad, ¿sí? Bien, entonces, volviendo al tema de los contaminantes acuáticos, tenemos que la mayoría de las plantas generadoras de electricidad, es decir, todas las plantas que vamos a ver termoeléctricas, generan o utilizan, ¿sí? Grandes cantidades de agua en su proceso. También plantas industriales, lo que hacen es verter a los cuerpos de agua justamente estos productos, que pueden ser productos tóxicos, pero también afectan mucho el tema de las altas temperaturas, ¿sí? Entonces el agua pasa de ser un agua fresca a tener un cambio brusco de temperatura, ¿sí? También tenemos que muchas veces las industrias lo que hacen es no solo va el agua caliente, sino que también va el agua con contaminantes, ¿sí? Y ahí es doble el efecto que se produce. Bueno, aquí tienen después para que vean un video de este tipo de efectos. Otro tenemos que, bueno, con respecto al tema de las industrias, de las centrales termoeléctricas, vemos que cuando se instalan, generalmente estas centrales se instalan cercanos a fuentes de agua, ¿sí? Y eso es lo que justamente se produce que el fenómeno de contaminación térmica afecte, ¿sí? Todas las extensiones con respecto al, por ejemplo, al procesamiento que tiene, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las fundiciones y las industrias de vidrio, son generadoras, dice, de estas grandes contaminaciones. ¿Por qué? Porque cuando se diseñan, ¿sí? Los métodos en el caso de las plantas generadoras de electricidad, métodos de condensación de vapor, lo que se hace es un movimiento de agua, una extracción de agua, se calienta esa agua por diferentes tipos, se produce una generación de vapor, y bueno, parte puede ser reutilizada, que lo vamos a ver en lo que viene, y parte se vierte directamente de nuevo a la fuente de donde se la obtiene. Entonces, eso es lo que produce justamente la elevación de las temperaturas
no solo en el agua, sino también en el ambiente que los rodea, ¿sí? Entonces, esto hace que el clima de la región también vaya variando y tenga las consecuencias que luego se las pueden observar, que es cuando, si hay un cambio en el ambiente, un cambio en el ambiente ecológico, en donde cambia la temperatura, digamos, del agua, cambia la temperatura ambiente, ahí tenemos que toda la parte, la flora, ¿sí?, que es apta para determinadas temperaturas, nosotros sabemos que según sea la región tenemos diferentes tipos de flora, esa se vaya perjudicando, vaya muriendo, y a su vez eso se vaya secando, ¿sí? Y el río, el agua caliente, también mata las especies que tenemos en el agua y hace que el agua también se vaya evaporando. Entonces, todos estos fenómenos que va acarreando la producción o el uso inadecuado para la industria, para la generación eléctrica, es lo que uno tiene que empezar a ver y tratar de analizarlo, ¿sí? Con respecto a los cambios que tienen los seres humanos, bueno, sabemos que lo más conocido como el cambio, como los golpes de calor, ¿sí?, producen y afectan sobre todo el mecanismo del cuerpo, ¿sí?, lo que hace que la persona se sienta más cansada, puede generar inclusive bueno, disminución en los tiempos de reacción y la coordinación motora, y esto en un ambiente de trabajo es muy importante, ya que no prestan la suficiente atención en el caso, por ejemplo, de operadores que trabajan con maquinarias sumamente peligrosas, ¿sí? Por eso, fíjense que en los sanatorios, en los institutos, en donde se hacen estudios, por ejemplo, radiológicos, las tomografías, generalmente el ambiente, cuando uno entra ahí, tiene un ambiente frío, ¿sí? Uy, qué frío y estamos en invierno, pero eso es porque la maquinaria con la que se trabaja genera mucho calor y por lo tanto es necesario compensar eso para que también las máquinas tengan su rendimiento. Habíamos visto efectos de las emisiones en la atmósfera, ¿sí?, cuando vimos un poco el tema de los contaminantes en el aire, ¿sí?, que la circulación del aire moviliza estos contaminantes y justamente se produce un gradiente de temperatura en el aire, y vimos lo que eran las inversiones térmicas, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco de los tipos de inversiones que habíamos visto? Todos desaprobados, ¿no? Miren que todavía no subimos las notas. ¿Cuáles eran las inversiones térmicas que habíamos visto? Las que se producen en las distintas capas de la atmósfera. Bueno, pero a ver qué ejemplos vimos. Vimos 4. Cuando hablo de procesos adiabáticos. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Y Es hablamos cuando hay del una caso de diferencia de la entre dos neblina. masas de aire, una fría y otra caliente. Bien, bien. Claro, y fue el caso del ejemplo de la nube tóxica en Londres. Bien, bien, muy bien. Bien, habíamos visto dentro de las inversiones térmicas las que eran por radiación, por subducencia, ¿qué más habíamos visto? Las de los frentes, ¿se acuerdan? Y por advección. Y ahí estaba justamente, que es lo que estaba diciendo la compañera,
el ejemplo de Londres, ¿sí? Muy bien, bueno, ahí hay dos alumnos que ya están aprobados. Y vamos a entrar... El grupo, no, acá ya es individuales. Ya cada uno responde. Aquí le vamos sumando más puntitos. Nada, bueno. Está bien, el calentamiento global. Tenemos que, bueno, sabemos que la Tierra ha pasado por ciclos de altas y bajas temperaturas a lo largo de toda su historia geológica, ¿sí? En donde las fuentes del aumento de temperatura del planeta, si bien fue de índole natural como el Sol, también tenemos la parte de la energía geotérmica, las partes volcánicas, ¿sí? Pero actualmente el calentamiento global está más asociado a las actividades que desarrolla el ser humano, que en este caso es el principal problema con respecto a la disminución en la tasa de disipación de este calor hacia la estratosfera. Tenemos que esto, bueno, ocurre principalmente por los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y también presenta un peligro con respecto a la contaminación térmica por el tema del uso global de los combustibles fósiles, porque incorporan estos un calor adicional al sistema que antes, digamos, no lo tenían. En esos están las centrales termoeléctricas, ¿sí? Que es un complejo industrial destinados a producir electricidad a partir de un combustible, ¿sí? Puede ser un combustible fósil o puede ser a través de un material radiactivo, que se basan en la utilización del vapor de agua para mover las turbinas. Les voy a mostrar un video, voy a dejar de compartir un segundito para mostrar el video. Denme un minuto. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, sí. Sí. Bien. Miren, este video es de, bueno, del embalse del Río Tercero, en realidad explican en general, de la página que tienen ahí, lo tienen marcado ustedes en la presentación que después les queda. Es una central nuclear. ¿Y para qué sirve? Es una planta generadora de electricidad para el consumo doméstico e industrial. ¿Cómo funciona? Para generar energía necesitamos mucho calor. En el reactor nuclear, este calor es generado mediante la fisión de átomos de uranio. Se produce bajo condiciones especiales, cuando un neutrón golpea un átomo de uranio 235, dividiendo su núcleo. Esto libera 2 o 3 neutrones que a una velocidad adecuada fisionan otros átomos de uranio, iniciando una reacción en cadena controlada. Este proceso diferencia a la central nuclear de una central térmica convencional. Dentro del reactor, el agua pesada circula por impulsión de bombas. La fisión eleva la temperatura del agua transfiriendo el calor al generador de vapor. El vapor generado impulsa grandes turbinas que, conectadas a un generador eléctrico, permiten completar el proceso de producción de electricidad. Finalmente, el vapor pasa al condensador. Luego, el agua condensada regresa al generador de vapor para repetir el ciclo. Bien, ¿qué observaron? Algo importante cuando empieza la presentación. ¿En dónde está ubicado? Al lado del agua. Cerca del agua. Cerca del agua, cerca de la fuente. A ver, lo vuelvo a poner un ratito. A ver. Una central nuclear. ¿Para qué sirve? Es una... Miren ahí, esa imagen es la más clara de todo. El embalse del Río Tercero. Sí, esta es la del embalse del Río Tercero.
Es que justamente estaba en un congreso, le comentaba a Claudio antes de comenzar a la clase, que ahora en esta semana es la reunión de física, de la Asociación de Física, y esta mañana justamente habló ahí un expositor y mostró la dirección de la página y ahí nomás yo entré y les traje para ustedes. Bueno, porque mostraban cómo cambiaron, bueno, ahí uno de los tubos que estaba muy bueno, pero bueno, esto me pareció impactante ver, o sea, cómo se ve aquí todos los espejos de agua que utilizan, y si ustedes se fijan las diferencias de colores que tienen, ¿no? Que eso se ve afectado, o sea, uno lo estudié, lo vi esta mañana recién, pero todo lo que, la cantidad de agua que utiliza y lo que genera el cambio, que esta debe ser el agua que ellos reutilizan para la generación de vapor, porque en un momento dice que vuelven, ellos reutilizan esa agua para continuar con el ciclo, ¿sí? Bueno, continuamos. ¿Ahí se ve bien, chicos? Sí. Sí, Bueno. profe. Entonces, en sí el sistema consiste en la extracción de agua, el calentamiento del mismo, generación de vapor para las turbinas que generan la energía eléctrica, ¿sí? Muchas veces para el enfriamiento de las fábricas, diferentes fábricas, también tienen un sistema de refrigeración, como por ejemplo el que tienen en estas imágenes, ¿sí? Una torre de refrigeración en donde tratan de disminuir la temperatura o el exceso de calor que genera o que emiten en el ambiente. Entonces, las centrales termoeléctricas, sí, lo que tienen en sí son dos problemas importantes, que es la emisión de los residuos a la atmósfera por la combustión y el calentamiento del agua y los ríos utilizados para la refrigeración. ¿Cuáles serían las medidas, digamos, que se puede tomar para poder tratar de minorizar estos efectos? ¿Sí? Es construir, en todo caso, chimeneas que tengan más de 300 metros. Esto era relacionado, digamos, cuando vimos la parte de la contaminación del aire, ¿sí? Las partículas nocivas en la atmósfera. También habíamos visto la colocación de filtros, ¿sí? Para la retención de los contaminantes, que lo vi en uno de los trabajos también que corregimos. Y otro es construir circuitos cerrados de refrigeración, como el que muestra ahí el del embalse Tercero, que ellos reutilizan el agua de esa manera. Pero sabemos que reutilizan el agua, pero también siguen extrayendo, ¿no? O sea que los contaminantes, tenemos que las centrales por combustión son las que más contaminan en ese sentido, ¿sí? ¿Alguien quiere opinar algo? La central de Río Tercero hasta el año 2019 se la podía visitar y ahí les explicaban todo el proceso. Bueno, con el tema de la pandemia, la central está cerrada, pero por ahí si tienen los seminarios, otros seminarios más adelante, quizás puedan pedir como alumnos ir a visitar ese embalse. Es muy bueno, la verdad que sí. Bueno, hasta aquí entendieron un poco, chicos, de lo que sería la parte de contaminación térmica, ¿sí? Generada principalmente, en este caso, por el aumento de la temperatura. Vamos a ver un poco ahora
con el tema de equilibrio de masas. Ahí Claudio nos va a explicar un poco, para entrar a la primera actividad. Acá estamos. Ahí estamos, Claudio. Bueno, vos me vas a pasar la Dale, vos diapositiva. decime y yo te voy pasando. Bueno. Bueno, ¿qué es un equilibrio de masa? O sea, eso es para establecer, digamos, un balance entre las masas que entran y que salen de un sistema, ¿sí? Y las que se conservan dentro de él. Es básicamente eso. Digamos, un equilibrio de masa se basa siempre en el principio de la ley de conservación de la masa, en donde esa ley dice fundamentalmente que nada se pierde, sino que todo se transforma. Aunque, digamos, esto no aplica para las reacciones nucleares, porque ahí la masa, cuando se transforma, digamos, puede convertirse en energía, ¿no es cierto? Cuando se rompe un núcleo atómico, se fisura, digamos, un núcleo atómico, se genera energía y se pierde masa transformándose en energía. Bueno, este concepto nos permite rastrear, ¿no es cierto?, los componentes. Por ejemplo, los contaminantes, que es lo que vamos a ver específicamente acá en este caso, cuando pasan de un lugar a otro, ¿sí?, a través de ecuaciones de equilibrio o balance de masa, ¿sí? Vamos a la otra, ¿vale? Bueno, acá tenemos un diagramita de qué es lo que pasa en un sistema, donde tenemos diferentes entradas y diferentes salidas dentro de un volumen control, ¿sí?, que está todo lo que está señalando en la línea punteada, ¿sí? Esa es la frontera o el volumen de control, y dentro de ese volumen vamos a tener una acumulación o una disminución del contaminante que nosotros estamos considerando, y reacciones de descomposición o de generación dentro de ese sistema, ¿sí?, que nos va a dar, digamos, diferentes velocidades de acumulación o de disminución de la concentración de un determinado contaminante, ¿sí? Esto lo podemos aplicar, digamos, para un tanque químico, por ejemplo, o para una central térmica que quema carbón, ¿sí?, para un lago, para un tramo de corriente en un río, para una burbuja de aire sobre una ciudad, ¿sí?, que básicamente vimos algo de esto con el módulo anterior, o lo podemos aplicar directamente a todo el globo terráqueo, o sea, a todo el planeta completo, ¿sí? O sea, una sustancia que entra a ese volumen tiene 4 destinos posibles, ¿cierto? Puede salir de la región tal cual como entró, puede acumularse dentro de esta frontera de control, de volumen de control, puede convertirse en alguna otra sustancia, ¿sí?, y también tiene la posibilidad de que se produzcan más de una sustancia, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, entonces cuando planteamos las ecuaciones de este equilibrio de masa de este sistema, para estas sustancias, vamos a tener que la tasa de acumulación va a ser igual a la tasa de entrada menos la tasa de producción más la tasa de reacción, ¿sí? O sea, la tasa de producción sería la tasa de salida. Esa tasa de reacción puede ser positiva si se generan sustancias más rápido que su descomposición, o negativa si disminuye más rápido de lo que se produce, ¿sí? Y la tasa de acumulación puede ser positiva o negativa. Bueno, estas ecuaciones cuantifican una tasa de cambio de masa, por ejemplo, en miligramos por segundo o libras por hora, y no una masa en peso, digamos, en masa, ¿sí?
nos está dando un cambio en la masa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una acumulación de tasa de equilibrio de masas que el equilibrio de masas, ¿sí? Más de acumulación de tasa de equilibrio de masas que de equilibrio de masas. Bueno. Vamos a la siguiente. Bueno, en este otro diagrama tenemos de vuelta el sistema de control, una corriente que ingresa, en donde tenemos una concentración por un caudal de ingreso, otra corriente de residuos con una concentración y un caudal también de ingreso, y una corriente de salida, de mezcla, luego de que ha pasado por el sistema, con una concentración M y un caudal M, ¿sí? Q sería, bueno, la tasa o el caudal, el flujo, y C, la concentración del contaminante. En este caso, la tasa de entrada es igual a la tasa de salida. Por eso, la tasa de acumulación y la tasa de reacción, fíjense que acá figura con igual a 0, ¿sí? Esto es una simplificación del equilibrio de masa cuando las condiciones de estabilidad o equilibrio y que no hay acumulación de masa con el tiempo, ¿sí? Por eso acá la acumulación es igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, sólidos disueltos en una masa de agua o metales pesados en tierra y el dióxido de carbono en el aire, ¿sí? Bueno, vamos a la otra, ¿vale? Bueno, entonces esto que habíamos visto anteriormente lo podemos plantear de acuerdo a las ecuaciones que vimos antes, ¿sí? Si el contaminante se conserva y si asumimos condiciones de estado estable, el equilibrio de masa lo podemos plantear de esta manera: en la concentración por el caudal de la corriente de entrada más la concentración por el caudal de la corriente de residuo también que ingresa al sistema va a ser igual a la concentración por el caudal de la mezcla que sale del sistema, ¿sí? Disculpa, Claudio. Yo les diría, chicos, que vayan anotando, ¿sí?, estas ecuaciones, vayan tomando apunte. Igual ya varias las subí yo Bueno. No, que la idea era que anote. vos querés que anote, bueno. Está bien, está bien. Digamos. ¿Sigo? Perdón. Está bien. Seguimos. Dale, vamos a la otra. Bueno, entonces si tenemos condiciones estables, ¿sí?, y tratamos que los contaminantes no se conservan, este es otro caso donde los contaminantes van a tener una cierta reacción, ¿sí?, de descomposición o de generación. Entonces, en este caso, como nos queda planteada la ecuación de esta manera, ¿sí? Volvemos a la primera, porque acá está esta, como la tasa de acumulación va a ser igual a 0, por eso lo plantea de esta manera. A ver si volvemos de nuevo. Acá está. La tasa de acumulación es igual a 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar igual la ecuación a la tasa de entrada menos la tasa de salida, más la tasa de la reacción. Bueno, esto es para sistemas mezclados homogéneamente, por ejemplo, en un tanque reactor continuamente batido, o CSTF, o también llamado reactor de flujo perfectamente mezclado, o modelo de caja, de mezcla compleja, ¿sí? Esto es, por ejemplo, ya aplicable en el caso de agua, por ejemplo, en un charco superficial, con una entrada y una salida, o, por ejemplo, el aire dentro de un espacio bien ventilado, ¿sí?, donde la concentración dentro del contenedor o de ese tanque
de ese volumen es uniforme, ¿sí? La concentración se mantiene constante. Vamos a la otra vez. Ahí estamos. Bueno, en cuanto a las tasas de fracción, ahí vamos a tener, depende de qué tipo de fracción vamos a tener, porque podemos tener fracciones de orden 0, de primer orden o de segundo orden. ¿Sí? Las fracciones de primer orden solamente dependen de la tasa de generación, o sea, de una constante de generación o de descomposición. Fíjese que cambia el signo, la K positiva o la K negativa, dependiendo si se genera o se descompone una sustancia, ¿sí? Y no depende de la concentración de esa sustancia, en el caso de una fracción de orden 0. ¿Es donde podemos encontrar ejemplos de una fracción de orden 0? Por ejemplo, la evaporación de un tanque de agua, ¿no es cierto? Cuando el agua se evapora de ese tanque, no depende de qué cantidad de agua tiene el tanque, simplemente va a depender de la superficie que tiene en contacto el líquido con el aire, ¿sí? Para que se produzca esa evaporación. Después tenemos las reacciones de primer orden, en donde la constante ahora sí depende de la concentración que hay de esa sustancia, ¿sí? Son el caso siguiente, en donde K se multiplica por la concentración. De vuelta tenemos signo positivo para el caso de generación y signo negativo en el caso de la descomposición de una sustancia, ¿sí? Y por último, esto por ejemplo es para una sustancia que se genera o se descompone en el tiempo, como por ejemplo la generación de un contaminante en un lago, que ingresa en un lago o en un ambiente, ¿no es cierto? Y después por último podemos tener, que son menos comunes, pero puede haber reacciones de segundo orden, en donde una sustancia que se genera puede tener dos reacciones diferentes. Puede reaccionar descomponiéndose, ¿cierto? Pero a su vez puede reaccionar también generando otras sustancias, también descomponiéndose, pero generando otras sustancias. En esos casos, la concentración va elevada al cuadrado, ¿sí? La tasa es positiva para la generación y negativa para la descomposición. Bueno, es un poquito engorroso esto, pero por ahí aplicando algunas ecuaciones y algunos ejercicios, por ahí se puede resultar un poco más práctico. Y las unidades de K es unidades de volumen sobre masa-tiempo. Claro. O sea, sería metros cúbicos sobre kilogramos segundo, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, exactamente. Todas las constantes son iguales. Seguimos. Bueno, estas son todas las ecuaciones que vimos recién. Donde acá, claro, acá digamos está involucrado el volumen del reactor, ¿sí? Digamos, nosotros lo planteamos como reactor, pero puede ser un volumen de un cuerpo de agua, un volumen de aire, etc. ¿Sí? Entonces la ecuación general nos va a quedar planteada de esta manera. Este es un ejemplo para una reacción de segundo orden, en donde la tasa de entrada es igual a la tasa de salida más esta constante multiplicada por el volumen, ¿sí? O sea, la tasa esta es de descomposición, ¿no es cierto? Sí. La tasa de descomposición por el volumen. Y ahora viene la actividad. Eso está en la actividad, bueno, está subida
En la guía de trabajos prácticos. En la guía de trabajos prácticos, y las ecuaciones las acabo de subir también para que poder trabajar. Bueno, chicos, vamos ahora a tratar de resolver esta actividad, donde tenemos un lago contaminado. Este lago tiene 10 por 10 a la 6 metros cúbicos. ¿Qué sería ese valor? 10 por 10 a la 6 metros cúbicos. El volumen. Muy bien, el volumen del lago, ¿sí? Alimentado por una corriente contaminada que tiene una tasa de flujo de 5 metros cúbicos por segundo, que sería el caudal, y una concentración del contaminante igual a 10 miligramos por litro. Hay también un canal que descarga 0,5 metros cúbicos por segundo de agua residual con una concentración del contaminante de 100 miligramos por litro. Los desechos de la corriente y el residual tienen un coeficiente K, ¿sí?, de tasa de descomposición de 0,20 por día. Suponiendo que el contaminante está mezclado completamente en el lago y que no hay evaporación ni otras pérdidas ni ganancias de agua, encuentre el estado estable de concentración del contaminante en el lago. Como ayuda, les dice ahí que la tasa de descomposición es de primer orden. A ver, vamos a ver si lo pueden resolver. Como ayuda, ¿qué tenemos aquí? Entrada, la corriente de agua y Los residuos. los residuos que tiene. Como salida, tenemos esto que queremos encontrar, ¿sí? Y nos está diciendo que en esa salida, ¿sí?, nos da la concentración. Perdón, nos da la ayuda que tiene una descomposición de primer orden. Entonces, encontramos, ¿sí?, igualamos las tasas de entrada, de salida, analizamos para el caso de primer orden y vemos cuánto nos da. Acá tienen, en este caso, un ejemplo de segundo orden que cambiaría de esta ecuación con respecto a esta. Para este análisis. Creo que da negativo. ¿Y qué otra cosa más? Que no está al cuadrado. Perfecto, muy bien. ¿Qué Es de es? primer orden. Primer orden, muy Exacto. bien. O sea, Muy usamos bien. la que menos volumen por la constante y por la concentración. Bueno. Claro. La constante K generalmente las tomamos, chicos, como positiva, ¿no? Nosotros estamos sumando
ese valor, ¿sí? En el coeficiente de reacción de descomposición. Siempre sumamos, eso es lo que quiero aclarar. Ahora acuérdense que la tasa de entrada, como es conservativo el sistema, la tasa de entrada es igual a la tasa de salida más la tasa de reacción. ¿Cómo quedaría planteada la ecuación? De entrada sería el producto. De las concentraciones por el caudal. Perfecto. 1 más la concentración 2 por el caudal 2. Bien. Eso va a ser igual a la tasa de salida más el coeficiente de reacción. Despejamos tasa de salida. Pero ojo que también ahí le está faltando Ah. algo más, ¿no? Que también tiene una descarga. Ah, O sea, también tenemos Q por la concentración de la descarga, ¿sí? Más ese término que decía. ya lo voy a poner. ¿Quieren trabajar en grupos, chicos? ¿O quieren seguir por acá? Bueno, mejor, por favor. Bueno, ahí arma entonces los grupos. Vayan aceptando entonces ya entrar a cada una de las salas. No. ¿Y cómo les fue, chicos? Bien. Luego de Más o algunas menos. discusiones, puestas en común y acuerdos, logramos avanzar y íbamos por buen camino. Aunque pensábamos que nos faltaba algún dato y era un problema de pasaje de términos, nada más. Así Sí. que bien, no llegamos al dato final, nos quedamos justo en el último procedimiento. Está bien, si quiere, les quería mostrar en todo caso el resultado final, que bueno, que por ahí se los dije, a algunos de los grupos, que si lo quieren anotar para después
corroborar. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien, bueno, esta actividad estaba relacionada con lo que habíamos visto, el tema de las concentraciones, la tasa de entrada menos la tasa de salida menos tasa de reacción. Si de aquí despejamos la Profe, tasa de salida, todavía ¿sí? no se ve nada. ¿No se ve nada? No. Yo sí No, lo sí se veo. ve. Ay, Sí, yo Sí se también ve, lo veo. profe. yo no A veo ver. nada. ¿Estoy con cámara? No, ¿no? No, pero la presentación sí se ve. Ah, no, porque a La veces presentación estaba se ve, si está profe. la cámara y la presentación no se ve. Bueno, entonces de aquí despejamos, pasamos este término que está restando sumando, este que está sumando restando, y luego veíamos algún término similar al que tenemos aquí, como tasa de entrada, igual a tasa de salida, menos esta tasa que de descomposición, que en el caso de ser de primer orden, al tener el signo negativo, menos con menos se hace más. Y nos quedaría un término similar a este, pero en lugar de segundo orden, que es de primer orden. Ahora, la tasa de entrada está relacionada con la corriente de entrada, el caudal y la concentración de entrada, más la del canal, que es la de que tenemos aquí en esta parte. Ahora, con respecto a la tasa de salida, nosotros tenemos la suma de los caudales que tenemos ahí por la concentración C, que es la que tenemos aquí, que no la queremos encontrar, más lo que teníamos de la concentración, la tasa de descomposición de primer orden, que era el volumen, que si lo tenemos, por la constante, que había que pasarlo a horas, a segundos, de día a horas y horas a segundos, por C, que es la concentración que queremos encontrar. De ahí, bueno, despejamos, sacamos como un C, despejamos, y el resultado que se llega es una concentración de 3,5 miligramos por litro. Bueno, como una conclusión de esto era que los modelos ideales engloban contaminantes no conservativos completamente mezclados, ¿sí? Los sistemas de estado estable se usan para analizar estos problemas, que son los que se pueden encontrar frecuentemente en el tema de contaminación de agua. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió. Tuvimos un problema con las unidades y nos dio mal, pero ya lo vamos a corregir. Tuvimos dificultades para elegir las ecuaciones, digamos, pero ahí nos ayudó Claudio un poco. Bueno, listo entonces. Pasemos al segundo problema, que en este caso tenemos de un bar de fumadores. Dice que en un bar de fumadores con un volumen de 500 metros cúbicos, se encuentran 50 fumadores. Cada uno fuma 2 cigarrillos por hora. Un cigarrillo emite, entre otras cosas, cerca de 1,4 miligramos de formaldehído, que este es el que se convierte en dióxido de carbono, con un coeficiente de tasa de reacción de 0,40 por hora. El aire fresco entra en el bar a una razón de 1000 metros cúbicos por hora. Y el aire acumulado, ¿sí?, en el bar con la misma tasa. Entonces, suponiendo la mezcla completa, estime el estado estable de concentración del formaldehído en el aire.
a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Una vez que conozca el resultado, compárelo con el umbral para la irritación de los ojos situado en 0,05 partes por millón. Es decir, que al valor que ustedes tengan de concentración, después hay que pasarlo a partes por millón. Aquí vamos a tener una tasa de salida igual a una tasa de reacción. Bueno, 5 minutos, este ya tiene que ir más rápido y volvemos. Claro, acá no, la tasa de entrada es 0, porque la concentración que entra es 0, porque se genera todo el formaldehído, se genera dentro del recinto. ¿Sí? El aire que entra no tiene, no tiene formaldehído, por eso directamente se considera la tasa de salida igual a la tasa de reacción. Bueno, Claudio, llévame al grupo 1, por favor. Ahí los inicio. Dale.